Bien, vamos a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Es ya el último párrafo de este capítulo, donde el Señor Jesucristo comenzó hablando sobre Juan el Bautista, sobre la circunstancia específica donde los discípulos fueron a Jesús para preguntar a Jesús, discípulo de Juan el Bautista me refiero, para preguntar si era realmente el Mesías o había que esperar a otro. Y entonces comienza el Señor Jesucristo a relatar los hechos que ya hemos conocido en los estudios anteriores relativos al hecho de que la generación a la cual el Señor Jesucristo se está dirigiendo era una generación incrédula en su mayoría y rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, así como estaban rechazando también el mensaje de Jesús y su mesianidad, es decir, que era el Mesías, el libertador que había sido prometido a Israel. Los versículos 20 al 24 que nosotros vimos la semana anterior hablaban de juicio, donde el Señor decía que las ciudades en las cuales se había hecho gran parte de su ministerio en el norte, en el sector aledaño al mar de Galilea, eran ciudades cuyos habitantes habían rechazado permanentemente el mensaje y no se habían arrepentido y por consiguiente tenían asegurado el juicio sobre ellos. Incluso dice el Señor que va a ser el juicio más grande sobre ellos, de mayor magnitud, el juicio de condenación, que inclusive de aquellos que eran paganos absolutamente, como en el caso de Tiro y Sidón, o en el caso del mismo Sodoma, como menciona en los últimos versículos del capítulo 11. Y ahora nosotros vamos a entrar a los versículos 25 al 30. Probablemente nos vamos a detener mucho en los primeros versículos 25 al 27, que va a ser como lo que yo quiero desarrollar en el día de hoy, porque tiene mucha profundidad en esos textos. Y luego vamos a ver del 28 al 30, pero lo vamos a leer todo el párrafo porque es un solo tema que el Señor Jesucristo está tratando allí. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé si notaron el contraste entre los versículos 20 y 24 y los versículos 25 al 30. Hay un evidente contraste. Los versículos 20 al 24 eran de juicio y los versículos 25 al 30 son de misericordia. El Señor Jesucristo está haciendo un llamado al versículo 28 en adelante al 30 para que todos aquellos que efectivamente reconocieran su condición, su necesidad, pudiesen ir a Él y Él les ofrece por misericordia que descansarían. Es decir, está haciendo un llamado evangelístico en ese sentido, un llamado a la salvación. Sin embargo, los versículos 25 al 27 es el antecedente teológico de esto, es decir, por qué ocurre lo que el Señor está diciendo el versículo 28 en adelante, esta invitación. Notemos cuántos mandatos hay. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Hay tres imperativos que menciona la Escritura allí: venid, llevad y aprended. Son los tres imperativos que aparecen en esos versículos, donde el Señor hace un llamado, reitero, a que las personas se vuelvan a Él sinceramente y puedan recibir lo que Él les ofrece como consecuencia de haber confiado en Él. Pero esto tiene su base, su fundamento en los versículos 25 al 27. El Señor hace una oración allí, y esa oración es significativa porque, como dije, tiene mucho de teología, es decir, mucho del conocimiento de Dios. Aquí se revelan aspectos del carácter del Padre y del carácter del Hijo que en una síntesis, en unas pocas frases, revelan mucho respecto de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notemos que el texto comienza diciendo en aquel tiempo. ¿En qué tiempo específico es el que se está produciendo esta oración que el Señor Jesucristo eleva al Padre? La verdad es que, como hemos dicho varias veces, Mateo no es cronológico en cuanto a los acontecimientos que relata en la vida de Jesús. Es decir, no significa que esto del versículo 25 vino inmediatamente después de los versículos 20 al 24 en cuanto a tiempo, sino que Mateo es temático, es decir, ordena todos los acontecimientos, los relatos en la vida de Jesús, los ordena de acuerdo a un tema que él quiere destacar y un propósito que quiere cumplir. Lucas, por otro lado, coloca esta misma situación en otras circunstancias y dice que esto en realidad se produjo después de que los 70 que él había enviado a predicar volvieron, gozosos, dice Lucas, de que habían tenido éxito en lo que habían ido a hacer. Yo quiero que vayamos a Lucas, capítulo 10, versículos 21 y 22, y ahí notamos el contexto, quizás los versículos anteriores nos ayudan. Versículo 17 al 20 es el contexto de lo que es una reiteración de las palabras de Jesús acá en Mateo, es decir, hablan del mismo acontecimiento, pero Lucas dice que está después de otra cosa. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el contexto que da Lucas. Y luego viene, miren, el mismo relato de Mateo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Lo notaron? El contexto en el cual Lucas coloca este acontecimiento es distinto al de Jesús, pero es distinto porque tenían propósitos diferentes y Mateo ordena los relatos de acuerdo a un tema que él quiere transmitir. Por eso, en aquel tiempo, simplemente está mostrando que en aquella época, en aquella circunstancia, el Señor Jesucristo hizo esta oración. Ahora, es notable como Mateo, ¿por qué razón Mateo coloca este relato después de el juicio sobre las ciudades que no se quisieron arrepentir, mejor dicho, los habitantes de esas ciudades que no se quisieron arrepentir? ¿Por qué? Porque aquí está el contraste perfecto entre aquellos que no recibieron el Evangelio, sino que se opusieron tajantemente, y aquellos que sí iban a recibir el Evangelio. Aquellos que el Señor no le quiso revelar, no le reveló, ¿cierto?, el Evangelio, en versículo 20 al 24, no en el sentido que no se le haya predicado, sino en el sentido que no lo comprendieron. Y sí, en el versículo 25 en adelante, los que sí lo iban a recibir. Entonces Jesús está mostrando las dos caras de lo que es el Evangelio en el fondo. El Evangelio dice: si no te arrepientes, estás condenado. Y luego dice: si te arrepientes, tienes salvación. Y eso es lo que pasa en los versículos 25 al 30. Esto es una de las razones probables por las cuales Mateo ordena de esa manera el relato de este acontecimiento. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, y aquí comienza la oración, y es una doxología: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esta es la razón, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es una oración aparentemente pública, es decir, que en voz alta, que el Señor Jesucristo hizo delante de todas las personas, con la intención también de que Él pudiese, o que las personas pudiesen entender que el Señor tenía primero una relación íntima con el Padre y le llamaba de esa manera. No dice
Padre nuestro. No dice que era Padre de él y Padre de los demás, aunque en un sentido de los verdaderos creyentes sí lo es, pero la relación que tenía con el Hijo con el Padre era exclusiva. Y notamos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les enseña, ellos dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, oraréis así, Padre nuestro, pero no dijo Jesús, Padre nuestro. ¿Entienden la diferencia? Jesús aquí está diciendo Padre en el sentido específico, personal, y está dirigiéndose a Dios de una manera muy, muy particular. Para los judíos era totalmente impensable que alguna persona, algún judío, pudiese llamar a Dios Padre. Eso estaba fuera de su pensamiento. Era contrario a todo lo que ellos habían aprendido desde el punto de vista de la teología. Pero aquí Jesús se dirige al Padre diciéndole, en términos personales, Padre. Dos cosas, fíjense. Le dice primero Padre, mostrando su intimidad con Dios, donde se aprecia que Jesús se entendía a sí mismo como hijo exclusivo, único de Dios. Por eso esta oración tiene que haber causado mucha... Me hubiese gustado estar allí para ver la reacción, las caras de las personas que estaban a su alrededor. Porque es una expresión primero de gozo, de alegría, porque él está alabando al Padre, pero también de revelar ciertas características de su relación y su intimidad con Dios. Y eso se corrobora en el versículo 27, donde otra vez vuelve a profundizar en la relación única que tenía el Señor Jesucristo con el Padre. Entonces, para nosotros es algo normal en el día de hoy, bastante obvio ver aquello, pero para ese tiempo y en esas circunstancias era algo totalmente revolucionario desde la perspectiva de que el Señor Jesucristo tenía una relación única, especial de intimidad con Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, aquí está la segunda cosa que le dice en la oración, Señor del cielo y de la tierra. Y esto es muy interesante porque aquí Jesús está preparando el terreno para lo que va a decir enseguida. Aquí está hablando de una de las características notables de Dios, su soberanía. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, por un lado una intimidad muy grande con Él, pero por otro lado también está reconociendo que Dios es el soberano, aquel que gobierna sobre todo, que tiene dominio sobre todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y que en consecuencia también, y la soberanía implica eso, Dios es el único ser libre que existe. No hay otro ser libre como Dios. Dios es libre en el sentido absoluto de la palabra. O sea, Él toma decisiones de acuerdo a su propia determinación, a su propio carácter. Él no está condicionado por nada para tomar una decisión. Eso es lo que implica la soberanía de Dios. Y por eso entonces Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Dios es el único soberano. Nosotros no somos soberanos, aunque el hombre se cree así. Pero somos seres dependientes, 100%. Dependemos de tantas cosas para existir. Dios no depende de nada para existir. Y por lo mismo, entonces, el Señor Jesucristo está elevando su oración para que todos entiendan que el Dios soberano es el que tiene la decisión en sus manos respecto a la revelación. Y eso es lo que va a decir enseguida del Evangelio, del conocimiento de la verdad. Dios tiene todo eso en sí mismo, de tal manera que cuando Él quiere lo revela, cuando Él no quiere no lo revela. Y eso es lo que va a pasar a decir a continuación. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí hay una decisión que toma el Padre. Una determinación soberana, libre, absoluta, que Él dice, no, estos se oculta la verdad, a estos se les revela la verdad. ¿En función de qué? ¿De acuerdo a qué? Según lo que las personas hagan, eso no sería una acción libre, absoluta de Dios. No, según lo que Él así haya determinado. Nada.
Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo está elevando esa doxología, esa adoración, esa alabanza, ese reconocimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Él escondió estas cosas, y estas cosas se refiere a todo lo que Jesús había hecho, a todo lo anterior, a todo lo que ya había manifestado. Por ejemplo, sus milagros que evidenciaban su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre todo lo que existe. Las personas habían sido testigos de ello. Recuerden lo que dicen los versículos 20 al 24. Una de las peores incredulidades es poder ver el poder de Dios manifestado, por ejemplo, a través de Jesús y no haber creído que Jesús era el Mesías. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido a pesar de ver la evidencia delante de sus ojos. Entonces, estas cosas, o todas estas cosas, incluyen precisamente también los milagros que el Señor Jesucristo hizo, porque esos milagros eran la evidencia de que Él era el Mesías, el que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Eran las cartas credenciales, como siempre decimos, de que efectivamente era quien decía ser. Pero habían rechazado eso. Escondiste estas cosas. ¿Qué otras cosas? La enseñanza del Señor Jesucristo. Había enseñado, recuerdan que en 3 capítulos se relata su sermón más amplio que hay registrado en las Escrituras, que el Señor Jesucristo había dicho, que era el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, donde explicó con detalles lo que significaba el reino de los cielos y quiénes podían participar o ser parte del reino de los cielos, su carácter, su justicia, la forma en que debían de vivir, la manera en que debían relacionarse con Dios a través de la oración y otras cosas que menciona en el capítulo 6, y también la manera en que se evidenciaba quiénes eran del Señor y quiénes no, por sus frutos los conoceréis. Recuerden todas esas enseñanzas que ya había dado, es decir, el poder de Dios manifestado en la persona de Jesús y las enseñanzas de Jesús que corroboraban de que Él era el Mesías. Y entonces, ¿qué tendría que haber pasado con la gente? Ante la evidencia, tendrían que haberse convertido, tendrían que haberse arrepentido. Ese era el llamado que el Señor Jesucristo hacía, igual como Juan el Bautista lo había hecho anteriormente. Ahora, aquí hay muchas cosas interesantes que comentar, y yo quisiera que si ustedes quieren también poder hacer algún comentario, tengan la libertad de poder hacerlo. Pero aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, alguien a simple vista puede decir que Dios es arbitrario, porque mucha gente piensa así. Es decir, que toma decisiones nada más así, porque Él así lo quiso y punto, se acabó, y no considera al ser humano en cuanto a su responsabilidad personal. Pero la primera pregunta que hay que hacer antes de poder decir esto, entre paréntesis, Jesús en ningún momento dice que el Padre es así, que es arbitrario en su decisión de esconder y revelar. Pero lo primero que hay que preguntar es lo siguiente: las personas sobre las cuales el Señor Jesucristo estaba manifestando aquí 2 cosas: juicio al esconder y misericordia al revelar. Ahora, ¿estas personas eran neutrales? Es decir, ¿no eran ni buenas ni malas? ¿Ah? No, no, al contrario, es muy claro, ¿verdad? Fíjense, Mateo capítulo 7, versículo 11, toda la Biblia corrobora este hecho, pero estas personas no eran neutrales. Algunos psicólogos dicen que el ser humano es neutro, es decir, no es bueno ni malo y depende de la educación y de otra serie de circunstancias sociales, qué sé yo, puede ser bueno o puede ser malo. Pero miren lo que dice el capítulo 7, versículo 11, el mismo palabra de Jesús: pues si vosotros siendo malos de condición, siendo malos, dice Jesús ahí. Dice Génesis capítulo 6, dice que los pensamientos, la intención de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente
el mal, que dice Romanos después más adelante, que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, el ser humano a los cuales se estaba refiriendo aquí el Señor Jesucristo de su época, pero que representan a todo ser humano de toda la época, no es neutro. ¿Qué significa eso entonces? Que ellos voluntariamente, todo ser humano, antes de la intervención de Dios en la vida de las personas, ¿hacia dónde van caminando? Hacia el infierno, hacia la condenación. Entonces, no es arbitrario que Jesús revele a algunos su gracia, su misericordia para salvación. No es arbitrario. ¿Por qué no? Porque ninguno lo merece. Entonces, ¿cómo alguien se puede quejar de que no, pero Dios no me eligió a mí, Dios no abrió los ojos, no me abrió los ojos, pero si yo nunca quise que mis ojos fueran abiertos? Porque yo rechacé constantemente la evidencia de la revelación de Dios. No sé si están entendiendo a qué me refiero. Obviamente las personas, el objeto en el cual está el juicio por un lado y la misericordia por otro, eran personas que iban rumbo al infierno, tanto una como otra. Ahora, entonces, esa revelación que Dios hace sobre unas personas y no sobre otras es una manifestación de amor. Y aquellas personas que siguen por su camino, evidentemente es una manifestación de juicio, porque eso es lo que merecen. En otras palabras, aquellos a los cuales el Señor escondió estas cosas, es decir, el Evangelio, el reino y todas estas otras verdades importantísimas y trascendentes para el alma, eran personas que habían tomado la determinación de caminar por un rumbo distinto. Esta es la responsabilidad de ellos. Entonces, no hay injusticia en el hecho de que esas personas permaneciesen en eso, en esa condición. Y por otro lado, estas otras personas a las cuales se les reveló el Evangelio, solo pueden decir lo mismo que Jesús estaba diciendo en ese momento: te alabo, Señor, Padre del cielo y la tierra, porque me revelaste tu verdad a mí. Pero no por mérito personal. Ninguno de ellos, ninguno de los dos tipos de personas que menciona aquí la Biblia tenía mérito alguno en sí mismo. Y por consiguiente, si alguien recibió gracia para salvación, solo gratitud debe haber en su corazón. Y si otra persona recibió el juicio y la condenación, es lo que merecía. ¿Entienden? No hay injusticia en Dios. Por eso Pablo en Romanos, cuando habla de esta elección soberana de Dios, Pablo dice que no hay injusticia a pesar de lo que alguien puede pensar, y muchas personas de hecho así lo piensan. Romanos capítulo 9. Vamos por favor a ese texto que también es muy, muy significativo, porque esta es teología. Esto es lo que es la soberanía de Dios en la elección, y nadie puede quejarse de injusticia en este sentido. Romanos capítulo 9, versículo 11, dice, refiriéndose a Isaac, ¿cierto? Y a Jacob y Esaú: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, o sea, que el que determina. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Estas son preguntas que Pablo se hace por supuestos cuestionamientos de un disputador ficticio que tiene delante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, miren, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién es el que determina eso? Dios, soberanamente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, o sea, no tiene nada que ver con el hombre en cuestión que es elegido, sino de Dios que tiene misericordia. Todos estos merecen el juicio, pero algunos, dice Dios, van a recibir misericordia. ¿Ven? No es algo injusto, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero esa persona a la cual Dios endurece, ¿ya está endurecida? Sí, pues. Entonces, ¿cómo le va a echar la culpa a Dios? ¿Se fijan? De hecho, el ejemplo que coloca de Faraón es bien interesante, porque si ustedes leen la historia de Faraón, se van a dar cuenta de que 7 veces dice que él endureció su corazón. Y 7 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. De tal manera que ambas cosas son consistentes. Es lo mismo cuando dice en la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero esas personas ¿eran ciegas? ¿O el Satanás los cegó? ¿Ah? Eran ciegas. Eran ciegas ya. ¿Entienden? Es decir, no es que en ese momento dejaron de ver la realidad, sino que nunca la vieron. Y Dios en juicio dice, bueno, no vas a ver. Y a otro que también era ciego, dice, tú vas a ver. Entonces no hay injusticia en Dios. Sigamos en Romanos para terminar con el argumento. Pero me dirás, miren, esto es lo que muchas personas dicen. ¿Por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese es lo que alguien puede decir. Y aquí Pablo responde de una forma categórica, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios es soberano. Y esto les molesta a algunas personas. A mí no me molesta que Dios sea soberano, al contrario. Tengo una gratitud enorme por eso. De hecho, en la soberanía de Dios se sostiene nuestra oración. Si Dios no fuera soberano, entonces ¿para qué oramos a Dios? Si no tiene el control sobre todas las cosas, entonces ¿qué va a poder hacer? Pero si Dios es soberano, confiamos en que Él sí puede obrar y actuar, como lo hace, respondiendo a la oración de su pueblo. Entonces, la soberanía de Dios está claramente visible allí. Por tanto, varias cosas. Primero, Dios escoge soberanamente conforme a su propia voluntad, a su propio criterio, a su propio plan. Segundo, las personas por las cuales Él, en uno ejecuta juicio y en otro manifiesta su misericordia, no son neutros, es decir, son personas que merecen todos condenación. Y tercero, Él dice, a estos sí, y estos van a seguir en su ceguera espiritual. Ahora, aquí hay un cuarto elemento interesante en el versículo 25. Dice, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. De los sabios y los entendidos. Primera de Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que las divisiones se estaban produciendo allí por ese concepto exacerbado que tenían de la filosofía y de levantar a las personas que tenían una excelente retórica y considerarlos como mejores. Y por eso es que habían tantas divisiones. Miraban a alguien que exponía y decían, no, este sí. Miraban a otro y decían, este no. Y entonces algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque la sabiduría era para ellos lo más importante que había, la sabiduría humana.
Pero dice que Dios no quiso salvar al hombre por la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Lo que era absurdo para el hombre, Dios lo presentó como precisamente el instrumento de salvación. De tal manera, entonces, ¿qué es lo que está dando a entender? Que los sabios, los entendidos de ese tiempo, quedaron sin luz. Ahora, no solo tiene que ver este texto con el hecho de que estas personas, en realidad, no podemos generalizar y decir que, entonces los que son inteligentes, esas personas están perdidas. Los que no lo son, están salvadas, porque eso sería absurdo, ¿cierto? Sino que está hablando, más que del conocimiento intelectual, está hablando del deseo de poder justificarse por su propio conocimiento. Es decir, de que ellos piensan que son sabios y entendidos, cuando en realidad son ignorantes. El problema es la jactancia, la autojustificación, la justicia propia. Pensaban que eran autosuficientes. Y miren el contexto. ¿A qué se estaría refiriendo y a quién estaría apuntando en términos directos en ese momento el Señor Jesucristo? A los escribas y fariseos. Ellos eran sabios y entendidos desde el punto de vista de ellos. Ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento y pensaban que tenían un conocimiento muy amplio de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de estas personas. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que obviamente una persona que cree, que sabe y por eso tiene una relación o puede tener una relación con Dios, está completamente equivocado, porque es precisamente el reverso lo que Dios está buscando. La Biblia dice que Él lo que hace es, al que se exalta, lo humilla, y al que se humilla, lo levanta, ¿verdad? Ahora, notemos por favor Romanos 1, que hay estas personas, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero miren, aquí la primera palabra del versículo 22 es interesante. Profesando ser sabios, o sea, creyendo que eran sabios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces viene toda la destrucción moral que posteriormente relata. Pero es producto de no haber reconocido a Dios como Dios, de no haber entendido que Dios es digno de adoración, no le dieron gracias, ni lo glorificaron, sino que se envanecieron en su razonamiento. Esa es la sabiduría que obviamente Dios no acepta, la autojusticia. ¿En qué confiaban los fariseos? En sí mismos, para poder justificarse delante de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios busca en realidad? Isaías 57:15. Es todo lo contrario. Isaías 57:15. Por eso no es el que más conoce, el más entendido, sino que es el que reconoce que precisamente carece de todo ese tipo de actitudes en sí mismo, de obras en sí mismo, de jactancia en sí mismo. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A quién es el Señor? ¿A quiénes les revela su carácter, su evangelio, su conocimiento, su gracia? Obviamente a los humildes, pero bíblicamente no existe ninguno así. Y entonces, volvemos al Sermón del Monte, y en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Los que han seguido el estudio por todos estos años, ya creo que son más de 2 años, por todos estos años ustedes se recordarán cuando vimos el capítulo 5, que mencionamos que todas esas características que menciona allí, misericordioso, pacificador, manso, no son características naturales del ser humano. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que alguien pueda ser humilde de espíritu? Dios tiene que obrar en esa persona. Dios tiene que previamente obrar. Es igual que ¿qué tiene que pasar para que una persona que es ciega pueda ver? Dios tiene que abrir primeramente los ojos. Entonces, eso es lo que realmente pasa. Estas personas se justificaban a sí mismas, pensaban que tenían todo para poder agradar a Dios. Sin embargo, Jesús dice, bueno, yo te agradezco. Y esta es la razón de mi gratitud, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de aquellos que creían que tenían la respuesta. Y por el contrario, dice, las revelaste a los niños. Estas personas, las primeras, las cuales se le oculta la verdad, eran sabios y entendidos en su propio conocimiento, justicia propia, autosuficientes. Sin embargo, aquellos a los cuales las revela, dice, las revelaste a ¿quiénes? A los niños, a los niños. Ahora, no está hablando de los niños literales, es una metáfora que está utilizando. A los niños, los adultos y las personas ya mayores, ¿qué es lo que pasa con ellos? Normalmente piensan que lo saben todo, de cualquier tema. Cuando se ponen a hablar, ¿cierto?, de algo, piensan que se lo saben todo. Entonces son poco enseñables. Pero un niño, no, un niño está fresquito y está atento a lo que se le enseña y quiere conocer cosas nuevas. Entonces, el sentido es de una persona, en el caso de los niños, necesitados y dependientes. Ellos no son independientes. Para todos dependen de los padres. Uno tiene que primeramente enseñarle a caminar, tiene que hacer todo ese proceso con ellos, ¿verdad? Y ellos dependen de sus padres. De hecho, cuando empiezan a caminar, es muy chistoso a veces cuando uno los suelta un poquito, van a estar un poco firmes, y después lo quedan mirando a uno y se le tiran encima, porque tienen una dependencia total de sus padres, no dependen de sí mismos. Bueno, desde el punto de vista espiritual, solamente las personas necesitadas, las personas dependientes, esas que reconocen que no pueden por sí mismos, son las que pueden recibir la gracia de Dios. Ahora, parece una contradicción, pero como dije es complementaria, porque donde obra la gracia de Dios, esas personas son quebrantadas. Donde hay quebrantamiento, hay salvación. Por eso es que estas personas son humildes de espíritu, pero no por sí mismas en su condición natural, sino por la obra de Dios en sus vidas. En Mateo 18:15, otra vez utilizan la metáfora de los niños en esta famosa palabras que normalmente se utilizan. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, y aquí está la aplicación de la metáfora, cualquiera que se humille como este niño, ¿ven? Ahí está el sentido de la metáfora. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La explicación, el propósito de usar la metáfora fue decir que estos niños son humildes, porque no conocen, porque no saben. Mateo 18, 1 al 5, leí recién. Entonces, ese es el sentido real del propósito al usar esta comparación con un niño. Juan capítulo 7, versículos 48 al 49 también. Juan capítulo 7, versículos 48 y 49. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley
maldita es. Miren lo que están diciendo. ¿Quiénes son los que están hablando allí? Versículo 45, para tener el contexto y ver de quiénes son los que están diciendo estas palabras. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ahí están los orgullosos, ahí están los autosuficientes. Pero enseguida dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos sí han creído. Ese era el sentido. ¿Quiénes creyeron? No los religiosos de su tiempo, no los supuestos sabios de su tiempo, sino la gente común y corriente. Estos son los niños. En ese sentido está diciendo el Señor Jesucristo esto. Y luego el apóstol Pablo, también en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 en adelante, este famoso texto que siempre leemos para que no nos jactemos, para que no nos levantemos y pensemos que por algo bueno en nosotros Dios nos escogió. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de, ¿qué? ¿O con qué propósito? De que nadie se jacte en su presencia. Eso es los niños. En ese sentido metafórico lo está diciendo. Allí viene la gracia de Dios. Y ahí levanta a esa persona humillada, que es como un mendigo espiritual que le extiende sus manos para recibir lo que solo Dios le puede dar, y él sabe que no se lo puede ganar con su esfuerzo. Ese es un niño. Por eso, toda persona que realmente reconoce esa condición es una persona donde es evidente que la obra de Dios se está haciendo en él. Y esa persona es aquel que llega entonces a ver lo que antes nunca había visto, por la obra soberana de Dios en su vida. O sea, la misericordia de Dios obra allí en esa situación. Ahora, versículo 26. Reitera Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ven la soberanía? Porque así te agradó. Efesios capítulo 1, todos estos textos muy conocidos, pero que corroboran evidentemente lo que Jesús está diciendo, o mejor dicho, toda la Biblia habla de lo mismo que Jesús menciona allí. Capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué cosa? Según el puro afecto de su voluntad. Y aquí Jesús dice, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, simplemente tú así lo determinaste. El versículo 1 dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa fue tu determinación. Y si fue tu determinación, Jesús está diciendo, yo estoy contento con eso. Y por eso yo te alabo. Y es bueno que así sea. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y luego, versículo 27 va a profundizar. Primero menciona que el Padre es el que revela y ahora el Hijo es el que revela. Pero ¿por qué el Hijo puede revelar? Por la comunión, por la intimidad, por la relación que tiene con el Padre. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren, el Padre es soberano, el Hijo es soberano. ¿Lo ven? El Padre determina a quién revelar su voluntad, su conocimiento de la verdad para que llegue a la salvación, y el Hijo lo hace también. ¿Quién es el que determina en esta relación de intimidad de la Trinidad entre el Padre y el Hijo? El Padre, es el plan del Padre, ¿cierto?
pero ¿quién lo trae a ejecución? ¿Quién es en el fondo el que revela al Padre? El Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. En consecuencia, el Padre revela estas cosas importantes para la salvación y el Hijo es el agente en este papel de traer aquello al corazón de la persona. Luego de reconocer su relación única con el Padre, Jesús procede a decir que Él es el agente de esta revelación. Todas las cosas, ¿a qué se refiere? Versículo 27, todas las cosas se refiere al conocimiento, a la autoridad del Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, le fueron concedidas por el Padre, es decir, proceden del Padre, pero Jesús las realiza. Y eso lo podemos ver también como está plasmado ahí en el Evangelio de Juan de una manera muy clara a través de muchos versículos. Vamos a leer algunos de ellos. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjense, todas las cosas otra vez, ¿se dan cuenta? Y en el contexto se refiere obviamente a la salvación. Todas las cosas relacionadas con la salvación, con el conocimiento, esa autoridad que tiene, se le ha dado al Hijo. Ahora, otro texto de Juan, 8:19. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ven la relación que existe? Y por eso es que Jesús dice después, esta es la vida eterna en Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Lo ven? El agente de la revelación es Jesucristo, el autor de la revelación es el Padre. ¿Por qué? Porque como Jesús aquí dice, ¿quién conoce al Padre? Sino el Hijo. ¿Y quién conoce al Hijo? Sino el Padre. Era inequívoco lo que estaba diciendo Jesús. Y de hecho es tanto así que los detractores del Señor Jesucristo entendían que en realidad el Señor Jesucristo se hacía Dios cuando decía que era el Hijo de Dios. Eso lo tenemos en Juan capítulo 5, por ejemplo, versículo 18, donde se ve la relación que tenía Jesús con el Padre y cómo aún sus enemigos reconocían que eso implicaba que Él era Dios mismo. Juan 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ven? Igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Entonces, la divinidad del Señor Jesucristo está manifestada en esta oración. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. De tal manera que todo este conocimiento y este plan perfecto de salvación, de redención, que es el contexto de este reino especial, obviamente es producto de el Padre, en quien se origina la sabiduría, en su conocimiento, en su deseo de poder salvar al hombre, y en el Hijo, quien viene y revela eso a quien Él quiere, otra vez soberanamente. No sé si captan la profundidad de esto. Jesús revela al Padre, hace una revelación objetiva de las cosas o el plan de Dios en este sentido, todas estas cosas, y también hace una revelación personal, porque revela al Padre. El Hijo y el Padre en esa intimidad y en esa relación de conocimiento mutuo, obviamente están mostrando que en realidad el Padre y el Hijo tienen un mismo propósito, un mismo objetivo, que es salvar al hombre, a aquellos a quienes ellos soberanamente han escogido antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 10, versículo 15, para ver otros textos que hablan
en el mismo sentido. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, en el contexto de esta parábola del pastor de las ovejas. Y esta palabra conocer tiene una connotación no de conocimiento intelectual, sino de relación. Todo lo que dice allí tiene que ver con relación, porque más adelante el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No significa que a los otros no los conoce intelectualmente, sino que no tiene una relación con ellos. ¿Qué le dice a aquellos que fingían ser creyentes? En Mateo 7:23, apartados de mí, nunca os conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Entonces Jesús aquí está hablando de una relación personal profunda, íntima entre el Padre y el Hijo, y esa relación tiene que ver, en este caso, para revelar esa salvación a quien Él así lo quiere y con quien Él lo quiere hacer. Jesús revela objetivamente y personalmente al Padre. Hermanos, esta obra que es el Evangelio, esta idea que tuvo el Padre antes de la fundación del mundo y este plan que el Hijo ejecutó a perfección, es toda la Biblia, es todo lo que enseña la Escritura. Por eso es que el Evangelio no es una cuestión momentánea, no es un asunto del inicio de la vida cristiana de una persona, sino que es toda la vida de la persona. El Evangelio es de principio a fin, todo el tiempo tenemos que estar apuntando al Evangelio. Aquí a uno al leer así superficialmente puede decir, pero aquí no tiene que ver con el Evangelio, no estamos ni siquiera llegando a la invitación todavía. Pero tiene que ver todo con el plan. Todas estas cosas, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas concernientes a la salvación de las personas y al juicio también de aquellos en los cuales no iba a revelar. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Por consiguiente, nosotros tenemos un tremendo privilegio. Yo creo que somos poco conscientes de ello. Los creyentes, los que por gracia hemos llegado al conocimiento de la verdad, tenemos un tremendo privilegio y debiésemos ser más consecuentes con ese privilegio que tenemos. Lamentablemente, la aceptación de este hecho intelectualmente es un hecho que lo tenemos, pero la realidad práctica, es decir, la vivencial, cuando tenemos que mostrarlo en la práctica, eso cuesta mucho más. Eso quizás difiere más de la realidad intelectual del conocimiento que tenemos. Por eso es que es peligroso a veces, y una de las cosas que a mí me asusta un poco, que entre más uno conoce, más responsable es. Entre más luz hay, más responsables somos. ¿Recuerdan los versículos 20 al 24? Va a ser más tolerable el juicio, el castigo, para las ciudades paganas que para ustedes. ¿Por qué? Porque en ustedes se manifestó el poder, la autoridad y la enseñanza del Señor Jesucristo. Y ustedes lo rechazaron igual. Entonces, somos más responsables entre más luz tenemos. Y en ese sentido, aquí nos está dando algunas vislumbres del glorioso plan de salvación. Si hemos llegado a conocer al Señor, no ha sido por nosotros. Y si nos mantenemos y perseveramos, no ha sido por nosotros, perseveramos porque Dios nos preserva. Y si vamos a ser glorificados, no va a ser porque fuimos mejores que otros, sino por la pura gracia de Dios, con la cual iniciamos el camino en Cristo y finalmente va a ser consumado nuestro camino en la eternidad. Esto es pura gracia nada más. Y gracias que el Señor nos quebrantó, nos humilló y nos mostró nuestra precariedad absoluta, que no teníamos nada y que lo necesitábamos todo. Y como dice alguien por ahí, no teniendo nada, pero teniendo a Cristo en realidad lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo no tenemos nada, aunque lo tengamos todo en esta tierra. Esa es una realidad también que no podemos desconocer. Por consiguiente, honramos al Señor, le damos gracias a Él, así como Él honraba al Padre, lo alababa por lo que Él hizo, nosotros también nos unimos a esa adoración, a esa exaltación del Padre por haber revelado estas maravillosas verdades a nosotros y habernos rescatado a través de este hecho significativo, de ese plan perfecto de salvación, de redención que Él nos ha hecho conocer.
Luego, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo los versículos 28 al 30, donde el Señor Jesucristo hace esa invitación. El contraste es evidente, versículos 20 al 24, juicio porque no hay arrepentimiento, y ahora ofrecimiento de salvación, versículos 28 al 30. ¿Quiénes van a entender este ofrecimiento de salvación? ¿Quiénes van a aceptar este ofrecimiento de salvación? Los niños, aquellos que no tienen nada, que se dan cuenta de su precariedad absoluta por la obra de Dios y que entonces extienden sus manos para recibir todo lo que hay en Cristo para ellos. Damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Padre, te alabamos, te damos gracias a ti y nos unimos a esa oración del Señor Jesucristo, porque tú, Señor, quisiste revelarnos tu verdad. No hay nada diferente en nosotros que lo que hay en aquellos en los cuales escondiste esta revelación. Es tu pura gracia y tu pura determinación. Y por eso te alabamos, Señor. Por eso reconocemos que tú eres soberano en la salvación y nos alegramos de que tú nos hayas escogido. Padre, gracias porque un día vamos al cielo no por nuestro merecimiento, sino por los merecimientos de Jesucristo. Así como aquellos, Señor, que endurecen su corazón, también van a juicio y condenación justamente porque tú, Señor, eres el juez y no das por inocente al culpable. Si nosotros estamos en el camino de ser o estamos en el lugar de perdón, de misericordia y de gracia, es porque tú así lo quisiste, nada más. Por eso te damos gracias a ti, te alabamos y pedimos que tú nos ayudes en la práctica a reconocer este hecho más en nuestras acciones y en nuestras decisiones que tomamos cada día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta hora, pero sobre todo gracias a ti por ese plan perfecto, ejecutado también en forma perfecta por el Señor Jesucristo y en favor nuestro y para tu gloria y exaltación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.